Hola, mi nombre es Vidal Medina, yo soy dramaturgo mexicano y resido en Monterrey, Nuevo León. Bueno, el año pasado tuve la fortuna de ser parte del grupo que participó en las residencias teatrales de Creadores 2014 en Valencia, España, y donde pude conocer a gente pues muy talentosa, gente entrañable además, como los organizadores Gaby Ochoa, Lucía Sáez, Esther Melo, y bueno, tantos otros que están involucrados en organizar estas residencias para creadores iberoamericanos. El año pasado, el tutor de las residencias, el taller principal, fue impartido por Alejandro Tantanian, un dramaturgo y director argentino importantísimo, quien impartió el taller El Bosque de los Textos, en el cual los 20 creadores que asistimos, mexicanos, colombianos, gente de Madrid, de Valencia, incluso una invitada de Nueva York, pues pudimos enriquecernos tanto con la mirada de Alejandro, que es una mirada muy abierta, que es una mirada que no impone caminos a nadie en su escritura, sino que siempre te abre una posibilidad para caminar dentro de tus propias ideas, tu propio ingenio. Me parece que esto es siempre algo que se agradece, algo que hay que agradecer de un maestro que no venga a imponer nada, sino que escuche. Además, un maestro yo creo que ha leído todos los libros del mundo, entonces sabe bastante y tienes siempre un comentario acertado, muy asertivo, Alejandro Tantanian, en todo lo que nos proponía como caminos a seguir. Pero bueno, también hubo charlas importantísimas y cada año las hay. El año pasado estuvimos con Paco Zarzoso, con Alberto Conejero, con Ernesto Caballero, en charlas muy interesantes, donde nos acercan a la visión del teatro que se hace en España y sobre todo, bueno, en Valencia y otras partes de España. Paco Zarzoso, un dramaturgo valenciano con una visión que acerca mucho el teatro a la poesía, a la palabra y a la profundidad de la palabra en escena. Un Alberto Conejero que tiene una visión más hacia adelante, más hacia la contemporaneidad, lo que está pasando en este momento en las teatralidades españolas, acercarnos hacia el yo como personaje dramático. Y otra mirada distinta, que es la de Ernesto Caballero, que nos acerca a los clásicos y cómo retomar los clásicos hoy en día. Entonces me parece que la mirada de estos 3 maestros, 4 con Alejandro Tantanian, enriquece mucho, abarca bastantes áreas, digamos, de la creación teatral, y por lo tanto uno se lleva y se trae bastantes ideas con las cuales trabajar, con las cuales pues proponer, y otras miradas del teatro, ¿no? Esto además de un convivio que se da en los mejores términos, con gente que te apapacha, con gente que te trata muy bien, que te dan las mejores condiciones para vivir en esa estancia de 25 o 30 días en Valencia. Me parece que esto es loable, hay que agradecerlo. No en todas las partes del mundo sucede, además a precios muy económicos para gente de Iberoamérica. Y pues este año ahora vienen las residencias teatrales 2015. Quienes las vayan a aprovechar, les aseguro que se van a encontrar con un Valencia hermoso, una ciudad encantadora, con gente que te trata muy bien, con un movimiento teatral interesante también en Valencia.